Desde que yo me hice cristiano, hace ya algunos años, se hacía hincapié en que el Señor Jesús iba a venir. Estábamos expectantes sobre la venida del Señor Jesús a la tierra. A lo largo de este tiempo de mi vida cristiana he escuchado muchas predicaciones acerca de este tema, leído libros y hasta visto películas sobre este tema. Y uno se pregunta en qué me ha ayudado, pues en estar alerta a los acontecimientos que se viven en el mundo, en tener una actitud de preparación para este momento, para el momento en que el Señor Jesús regrese. Y yo he escuchado a algunos cristianos que cuando se habla de este tema, como que se han cansado de oír de este tema y dicen, no, pues así lo he escuchado por muchos años y el Señor Jesús todavía no regresa. Y después de tanta enseñanza, pues no ven que esto haya acontecido. Y aún hablar del rapto, hablar de estos temas de la segunda venida del Señor Jesús, nos puede llevar a muchas discusiones desde el enfoque doctrinal. Podemos discutir y argumentar varios puntos acerca del regreso, pero el punto es que el Señor Jesús regresa. El Señor Jesús lo dijo, lo afirman las varias partes de la Escritura, que Él regresará por segunda vez, ya no para salvar a la humanidad, sino para gobernar la tierra, la cual le pertenece a Él. Y antes de ir a la cruz, el Señor Jesús recibió una pregunta de sus discípulos y le preguntaban cuándo sucederían todas estas cosas, a lo cual Él respondió, y quiero que vayamos a Lucas 21, verso 8, es un pasaje tal vez que conoces, pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de la respuesta que el Señor dio acerca de su segunda venida, de su regreso a la tierra. Lucas 21:8 dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y mucha gente puede decir, bueno, pero pues a lo largo de la historia, desde que el Señor Jesús dijo estas palabras, ha habido muchas pestes, ha habido muchos terremotos, y ha habido muchas guerras entre las naciones. Pero si miramos en la actualidad, nunca ha habido el nivel de pestes que ha habido ahora. Las pestes antes eran como que muy locales, aún la última que conocimos, bueno, más reciente fue la de la fiebre amarilla y en España, y pues fue muy localizada. Pero esta pandemia o esta peste que hubo en la tierra tuvo su origen en China y llegó a tu casa, llegó a tu familia y a lo mejor llegó a ti mismo. O sea, la dimensión de las pestes ahora es mayor por la conformación que el mundo tiene, por la nueva tecnología que el ser humano ha alcanzado. Hablando de terremotos, pues siempre ha habido terremotos a lo largo de la historia, pero los terremotos ahora tienen un mayor impacto porque las construcciones son más altas, las ciudades son más grandes, las muertes son mayores cuando hay un terremoto en alguna parte del mundo, son más devastadores. Y la guerra que se está viviendo ahora, pues puede tomar consecuencias más devastadoras. Escuchamos cómo, pues, todas las noticias se habla
ya del armamento nuclear que los países tienen. Tú puedes ver varios reportajes cómo el mundo tiene varias armas ya nucleares, ojivas, están repartidas por todo el mundo, y si se desatara una tercera guerra mundial, pues las circunstancias serían muy devastadoras. Oyendo todo esto y viendo las noticias y viendo lo que pudiera pasar, pues vemos que el libro de Apocalipsis se vuelve cada vez más real. Y que esas devastaciones que se mencionaron hace tantos años, pues son muy factibles ahora por la tecnología que el hombre ha alcanzado. ¿Y por qué da el Señor esta respuesta a sus discípulos? ¿Qué les dice? Y no hay muchos detalles. No dice tal año, tal día, tal momento, tantos terremotos, tantas guerras, para que ustedes lleven la cuenta, sino simplemente da una advertencia. Habrá guerras, habrá pestes, las naciones se van a levantar, pero aún no es el fin. ¿Por qué el Señor da esta respuesta? La finalidad de esta respuesta a sus discípulos es, pues prepárense, porque este momento puede venir rápido, puede ser cuando menos se lo esperen, pero ustedes deben tener un corazón preparado para cuando yo regrese, preparado cuando el mundo esté a punto de llegar a su fin. Entonces el propósito de esta respuesta era que nosotros nos preparemos. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor Jesús, su segunda venida. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Bueno, entonces vamos a comprar más comida, o vamos a buscar refugios antibombas en caso del más cercano, por si acaso viene una guerra, o vamos a buscar un lugar donde no nos dañe la radiación, que sería muy difícil, pues solamente hay pocos de esos lugares. O sea, ¿cómo nos preparamos? Entonces, ¿para qué nos advierte el Señor? Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, quiero que vayamos a Mateo 10, verso 9. Cuando Él les mandó a predicar, Él les dijo estas palabras. Mateo 10, verso 9. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, cuando Él va a predicar, los manda a predicar, les dice, no se preparen, no se lleven cosas, no se preparen materialmente, porque la provisión material vendrá de parte mía. Y de hecho, en Lucas 22:35, un poco más adelante, cuando ya regresa, el Señor Jesús les hace esta pregunta y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Si hablamos de las cosas materiales, a nosotros los hijos de Dios, por la función que cumplimos en esta tierra, no nos debe hacer falta de nada. El Señor nos va a proveer de todas las cosas. Entonces, si hubieran acontecimientos en el mundo de este tipo, te aseguro que en su momento Dios nos va a proveer de cualquier cosa que nosotros requiramos en el sentido material. Si llegamos a vivir los principios de dolores que menciona el Señor Jesús, te aseguro que aún en esas circunstancias adversas, a nosotros no nos va a faltar nada porque Dios nos proveerá de todas las cosas materiales. Entonces, nuestra preparación no tiene que ver con lo material, porque Dios nos provee de lo material. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha provisto de todas las cosas materiales que necesitamos. Él en su gracia y misericordia nos ha dado. Entonces, ¿en qué quiere que nos preparemos? ¿Cuál es la preparación que debemos tener ante estos acontecimientos? Porque el Señor nos advirtió. O sea, si se tratara de las cosas materiales, pues el Señor se dice, no se preocupen, a ustedes no les va a faltar nada, va a llegar, yo regreso y ya. Pero si hay una respuesta a la pregunta de los discípulos, les dice, habrá estas señales y estas cosas. Porque sí tiene que haber una preparación de parte nuestra. Nos tenemos que preparar no materialmente, sino espiritualmente.
No tienes que llenar tus almacenes de comida, no tienes que buscar esos refugios antibongas. En el momento preciso Dios provee todas las cosas para que nada te falta. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos espiritualmente. Que eso es lo más importante. ¿Cómo nos preparamos espiritualmente? Tenemos que valorar las cosas en forma correcta. Si algo nos enseña la Escritura y vemos cada día con todos estos acontecimientos, que las cosas materiales son en segundo lugar. Lo primero es lo espiritual. Porque las cosas materiales Dios tendrá cuidado de nosotros. De las espirituales nosotros tenemos que tener cuidado de ellas. Somos nosotros los que tenemos que orar, buscar, estudiar, estar en la presencia de Dios, cambiar de actitudes, dejar el pecado. Son las circunstancias que nosotros tenemos que hacer, que nos tocan a nosotros, que es la preparación espiritual que debemos tener. Tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente. Ahora con tantas distracciones que hay en el mundo, ¿cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cuánto lo dedicamos a lo espiritual? ¿Cuánto le dedicamos a la oración? ¿Cuánto le dedicamos a buscar a Dios? ¿Cuánto le dedicamos a estudiar la palabra? Pues tenemos que mirarlo. Tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, también cuidando nuestros cuerpos físicos, pero también nuestra vida espiritual, para estar listos cuando los momentos o el momento venga en la tierra. Y esa es una actitud constante. Yo me admiro del apóstol Pablo, que acababa de vivir las experiencias del Señor Jesús. Él no lo conoció, pero lo vio después ya que Él resucitó. Y él dice, él se consideraba que sería uno de los que se iba a ir en el arrebatamiento, que se iba a ser librado de todos estos tormentos. Él se consideraba como alguien que iba a vivir el fin de los tiempos. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Tú puedes decir, bueno, no va a pasar nada, ratito, en una semana ya se acabó todo. Y otra vez, pues no pasó nada, Jesús no viene. No debemos tener esa actitud. Nuestra actitud debe ser siempre estar listos para en cualquier momento que el Señor venga, nosotros estemos preparados espiritualmente, no materialmente. Esas circunstancias que menciona la Escritura acerca del fin de los tiempos son tan fuertes que dice que la Escritura que si no fueran acortados esos días nadie sería salvo. Y el sufrimiento que se ha vivido o será vivido en ese tiempo, nunca lo ha vivido la tierra. Entonces, tenemos que estar preparados. Sí son cosas difíciles que vamos a vivir, circunstancias adversas, pero debemos estar listos espiritualmente. Alguien me decía hoy, hablando con él, me decía, pastor, dice, primero una pandemia y ahora una guerra. Eso parece un chiste. ¿Cómo salimos apenas de una pandemia y ahora nos metemos a una guerra con circunstancias pues muy riesgosas? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo es para bien. La pandemia ha sido para bien. Y las circunstancias que vivamos más adelante de propósitos de Dios serán para bien. Cuando durante la pandemia, que estuvimos todos estos casi 2 años, enseñamos durante la pandemia que la iglesia no sería igual después de la pandemia. Y estamos viendo que sí, no es igual la iglesia. Que volveríamos de manera diferente. Que el tiempo en casa nos sirvió para buscar más al Señor y entender más su palabra y muchas otras cosas. Yo lo sigo creyendo que la pandemia fue algo bueno para nosotros como iglesia. Es una preparación que Dios hizo. Alertó nuestra vida espiritual, nos hizo ver varios errores, corregir varias cosas y darnos cuenta de lo frágiles que somos, todo esto que vivimos. Y pudimos mejorar nuestra condición espiritual, que debe estar mejor para circunstancias que ahora
siguen adelante. Yo se los decía, mientras que podían venir cosas peores, bueno, pues se acerca algo pues otra vez difícil, y no se diga para la gente de Ucrania lo que está viviendo, pues es algo difícil. Pero afortunadamente a la pandemia, a la iglesia, a muchos los fortaleció para buscar más de Dios. Pero tristemente para otros les bajó su nivel espiritual, o les demostró simplemente que su nivel espiritual estaba muy bajo. Tan bajo que ni han regresado a la iglesia. Tan bajo que ya se quedaron cómodamente en sus casas. ¿Y qué vemos en la iglesia? Después de esta pandemia que aparentemente está terminando, ahora estamos en una guerra y las iglesias tienen menos gente. ¿Por qué? Porque finalmente Dios está haciendo una limpieza. A los que estaban fuertes los hizo más fuertes, a los que están débiles les está diciendo lo débil que están, y los está enfrentando para buscar más a Dios. Entonces la iglesia no es la misma. Y no puede ser la misma con las circunstancias que estamos viviendo y estamos a punto de vivir. Y yo creo que Dios sí está haciendo algo en la tierra. Estamos viendo cosas que antes no se estaban viendo, pero la iglesia está siendo preparada espiritualmente y tiene que seguir siendo preparada espiritualmente. No sabemos qué sigue. No sabemos qué va a pasar con todo esto, si se acaba, si siguen las cosas peores. Pero estamos seguros que será la voluntad de Dios, porque eso es lo que oramos como hijos de Dios. En nuestras oraciones lo que hacemos es: Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, lo que enseñaba el domingo pasado. Que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios, que nos sigamos alistando para prepararnos para servirle y ser usados con su propósito. O sea, nosotros estamos tranquilos a lo que venga, preparándonos espiritualmente, siendo útiles para Dios, cambiando las cosas que debemos cambiar, como te decía, corrigiendo. Yo creo que algo que nos hizo ver la pandemia es el valor de las cosas materiales, cómo la vida se puede terminar tan pronto. Y ya no vemos el dinero de la misma manera, ya no vemos las cosas materiales de la misma manera. Ahora valoramos más lo espiritual que lo material, porque sabemos que lo material será dado por Dios. No andamos detrás de esas cosas, nosotros servimos a Dios y andamos detrás sirviéndole a Él. Y esa es la iglesia que Dios requiere para el momento que está viviendo el mundo. Una iglesia que está dispuesta a servir, a sacrificarse, a padecer, a quitarse la comodidad para servir a Dios y ser útiles en sus manos. Esa es la iglesia. Tal vez dirás, pero hay menos. Bueno, pero esos menos son los que van a servir, y Dios seguirá tratando con aquellos que siguen en sus casas encerrados. Al ver todas estas noticias, pues vemos lo frágiles que somos, y no sabemos si después de esta guerra va a seguir otra cosa y otra cosa, y realmente estamos viviendo el principio de dolores. Seguimos y seguiremos limpiando nuestras vidas, corrigiendo y santificándonos para nuestro Dios, y buscando lo espiritual antes que lo material, sabiendo que lo material es algo que Dios nos provee. No sirviendo a Dios, sino al dinero. Entendemos que si es necesario el dinero, tenemos que trabajar, pero no vamos a desgastar nuestras vidas por el dinero, sino vamos a permitir que Dios nos provea a Él de la manera que Él desea, pero nosotros dedicaremos más nuestro tiempo para buscarle, para prepararnos, para ser útiles en sus manos. Una vida espiritual en comunión con Dios está tranquila y llena de paz, a pesar de las noticias que estamos viendo. Porque lo que pase, pues tú sabes que son profecías. Clamaremos por misericordia para la gente que no conoce de Cristo, aún para nosotros también. Pero cualquier circunstancia que pase, sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos dónde estamos. Estamos expectantes al mover que Dios va a hacer en la tierra, donde nosotros estamos del lado del vencedor, que es el Señor Jesús.
Nosotros somos más que vencedores en todas las cosas y lo que pasa en la tierra, lo que venga, circunstancias económicas, ahorita pues el mundo va a sufrir, ya sufrió lo de la pandemia, circunstancias económicas, ahora esta guerra está trayendo también circunstancias económicas a nivel global, pero nuestra confianza, lo hicimos a principios del mes pasado, nuestra confianza es Dios, por eso pudimos traer nuestras primicias y mes a mes seguimos trayendo nuestros diezmos y ofrendas porque nuestra economía depende de Dios y no del mundo. Y lo que oigamos y que suceda, nosotros estamos guardados porque pertenecemos al reino de los cielos. Y repetimos lo mismo que el apóstol Juan al finalizar la visión del Apocalipsis. Nosotros, ¿qué deseamos? ¿Qué es lo que más deseamos como hijos de Dios? ¿Quedarnos más tiempo? ¿Quedarnos un poco más en la tierra para divertirnos bajo las circunstancias que hay ahora? Primero el mundo no podía viajar por las pandemias, ahora no puede viajar por esta guerra. Las cosas, hay temor en muchas naciones. La economía parecía que ya se iba a levantar y ahora esta guerra está trayendo problemas económicos. Y sobre todo, pues un temor, si la gente antes estaba temerosa de la muerte y veíamos cada semana a la gente que moría, estábamos viendo a nivel mundial cuánta gente se infectaba, cuánta gente se moría, veíamos los números, se nos hacía muy fuerte. Y ahora en una guerra vemos cuánta gente puede morir, y no se diga en una guerra nuclear, cuánta gente moriría. Pero nosotros tenemos confianza en Dios. ¿Y qué esperamos nosotros? La segunda venida del Señor Jesús. Porque aquí somos peregrinos, estamos de pasada. El Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Aquí está el reino de los cielos. Finalmente el Señor Jesús vendrá a gobernar y es cuando realmente tendremos un gobierno de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría. Y es lo que esperamos nosotros como hijos de Dios. Si podemos decir estas palabras, repetirlas como lo hizo el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, que dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol decía, amén, sí ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y podemos decir lo mismo. Ven Señor Jesús, ven ya por nosotros, ven a gobernar el mundo porque el mundo te necesita, pero es necesario que se predique el Evangelio, porque hay mucha gente que no conoce del Evangelio. Y vemos con esta pandemia mucha gente de la iglesia débil espiritualmente. Hay que ir por ellos, hay que orar por ellos para que vuelvan y nos preparemos porque las cosas no han terminado. No podemos decir, ya se acabó la pandemia, ya venimos a paz otra vez. Pues viene otra cosa. Y tal vez pase esto de la guerra algunas semanas después, pero vendrán más cosas y nosotros debemos estar listos porque el Señor Jesús ya viene. Y lo que oraba el apóstol Juan es lo mismo, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo sea en nuestro país, que la gracia del Señor Jesucristo sea en el mundo. Tengamos paz, enfoquémonos, miremos las circunstancias para prepararnos. Te decía, no en lo material será provisto. Oiga lo que oigas en las noticias, a ti no te va a faltar porque tú eres alguien importante en la tierra. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo y por eso Dios proveerá las cosas que tú requieres materialmente. Pero a nosotros nos toca prepararnos espiritualmente. Sigamos cambiando nuestro corazón. Sigamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. Sigamos estudiando la palabra. Sigamos predicando el Evangelio. Sigamos cambiando y obedeciendo a Dios, que es el propósito o el deseo de Dios hacia nosotros, que cumplamos los mandamientos del Señor Jesús, esforcémonos
por cumplir esos mandamientos y lo que venga estemos tranquilos. Una vida en la presencia de Dios y una vida que obedece a Dios puede estar en paz y tranquila, simplemente siendo el siervo o la sierva que debe ser para agradar a su Señor. Así es que, pues sigamos en esa preparación, estamos viendo señales, estamos viendo cosas en el mundo que están pasando, pues sigámonos preparando y no sabemos si sean solamente estos, son los principios de dolores o estamos todavía antes de esos principios de dolores. No importa el tiempo que estemos viviendo, nosotros tenemos que tener la actitud de estarnos preparando, porque para nosotros el Señor Jesús ya viene. Y que tengamos el mismo corazón de Pablo, que a nosotros nos va a tocar el arrebatamiento, a nosotros nos va a tocar irnos con el Señor, pero antes de irnos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ser útiles en sus manos, y la manera de ser útiles es siendo espirituales, siguiendo preparándonos como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Y yo te pido que guíes tu rostro un momento ahí en tu hogar, aquí mismo. No tengas miedo. Lo que está viviendo el mundo son cosas que el Señor Jesús profetizó. A nosotros nos toca orar para que Dios tenga misericordia. Y Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y de verdad, después de ver estas noticias de cómo mucha gente en Ucrania pues se tuvo que dejar sus hogares, vemos el valor de lo material. Yo escuchaba en las noticias cómo la gente llegaba en sus carros, hacía fila para pasarse al otro país, saliendo de Ucrania, y que muchos dejaban sus carros, los abandonaban porque ya era la fila muy larga, dejaban sus autos y mejor se iban caminando con su familia y dejaban ahí su carro. Dejaron sus casas, dejaron muchos sus vestidos, nada más lo que pudieron llevarse, porque cuando se trata de la vida, pues lo material no importa. Pero de nosotros se trata de lo espiritual. Cuando se trata de lo espiritual, como dice el apóstol Pablo, de malo estimo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. No pierdas tu vida espiritual por hacer cosas materiales que se acaban, que muchos ahora te decían la guerra, pues se les acabó, tal vez bombardearon su casa, que tanto le costó comprar. Su carro lo dañaron, su carro lo tuvo que abandonar, sus muebles los dejaron para salvar sus vidas. Lo material no es relevante. Lo importante es nuestra vida, pero no solamente la vida física, sino la vida espiritual con Dios. Valoremos eso. Y ojalá como pueblo de Dios tengamos ese enfoque bien. El Señor nos proveerá de todas las cosas. Como dijo Él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar el reino de los cielos y ser útiles en las manos de Dios de acuerdo a su propósito. Porque el mundo está viviendo cosas fuertes. Y cada día que pasa, no hay fecha, pero cada día que pasa es un día más cerca del fin de los tiempos. Cada semana que pasa es una semana más cerca del fin de los tiempos. Cada mes que pasa es un mes más cerca del fin de los tiempos. Cada año que pasa es un año más cerca del fin de los tiempos. Así es que cada día, cada hora, estamos más cerca. Preparémonos, por eso el Señor Jesús nos dijo las señales que iba a haber. Hay pestes como nunca ha habido, hay guerras y temor a guerras como nunca ha habido, terremotos como nunca ha habido, cosas, circunstancias que la misma tecnología está haciendo que la tierra cambie. Pues estemos listos y preparémonos. No materialmente, porque eso nos lo da Dios, espiritualmente.
Y ten paz y tranquilidad, porque tú estás del lado vencedor, del lado del Señor Jesús, y Él ha conquistado y vencido toda circunstancia en la tierra. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y en cualquier circunstancia que se avecine, Dios está con nosotros como lo ha estado hasta ahora. Amén. Señor, guárdanos, protégenos, que tu gracia y favor sea con nosotros, con tu pueblo, que sigamos preparándonos a ser quien debemos ser, cambiar lo que debemos cambiar, ser obedientes y ser útiles en tus manos y valorar las cosas como debemos valorarlas y confiar que nuestras vidas están en tus manos y estamos seguros en ti. En el nombre de Jesús. Amén.